Innovaciones en el transporte espacial de siguiente nivel. Desde que el ser humano comenzó la carrera espacial en la década de los 50, el transporte al espacio ha evolucionado de forma constante. Los primeros cohetes, diseñados principalmente con fines militares, dieron paso al desarrollo de vehículos espaciales tripulados que permitieron el hito histórico de pisar la Luna en 1969. Posteriormente, vinieron las estaciones espaciales y satélites de telecomunicaciones, haciendo del acceso al espacio un componente crítico para las comunicaciones y el desarrollo tecnológico. Aún así, la infraestructura y la tecnología para viajar más allá de la órbita baja terrestre, LEO por sus siglas en inglés, seguían siendo onerosas y de difícil mantenimiento. No obstante, en las últimas décadas, el sector privado y las agencias gubernamentales han impulsado la exploración y el transporte espacial con nuevas tecnologías, buscando abaratar costos y abrir la puerta a la colonización de la Luna, Marte y más allá. Hoy en día, empresas privadas como SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, entre otras, están materializando los cohetes reutilizables, módulos de aterrizaje innovadores y nuevos sistemas de propulsión. Paralelamente, las agencias espaciales tradicionales como la NASA, ESA, Roscosmos, JAXA y CNSA han robustecido sus programas con el objetivo de realizar misiones científicas más ambiciosas. Todo esto converge hacia un mismo objetivo: desarrollar el transporte espacial de siguiente nivel. Una de las revoluciones recientes en el sector espacial ha sido la reutilización de partes sustanciales de los cohetes. Históricamente, las etapas principales de los cohetes se perdían en el mar o se incineraban en la atmósfera después del lanzamiento, lo que incrementaba exponencialmente los costos por cada misión. SpaceX y el Falcon 9. El Falcon 9 fue el primer cohete en lograr un aterrizaje vertical exitoso de su primera etapa, marcando un punto de inflexión en la industria. Esta capacidad de recuperar y volver a utilizar la etapa principal varias veces ha permitido a SpaceX reducir los costos de lanzamiento, lo que a su vez impulsa la competitividad y promueve el desarrollo de tecnologías más avanzadas. Blue Origin y el New Shepard. Siguiendo un enfoque parecido, Blue Origin ha conseguido recuperaciones exitosas de su cohete suborbital New Shepard, enfocado inicialmente en turismo espacial. El objetivo a largo plazo es utilizar la experiencia adquirida para cohetes orbitales y misiones de carga y tripuladas. Además de la reutilización de cohetes, han surgido naves capaces de resistir reentradas atmosféricas múltiples y aterrizar de manera controlada. Crew Dragon. SpaceX diseñó la cápsula Crew Dragon con la intención de transportar tanto a astronautas de la NASA como a turistas espaciales, reduciendo el costo total por asiento y aumentando la frecuencia de vuelos. Starship, también desarrollado por SpaceX, está concebido para ser un vehículo totalmente reutilizable, pensado para transportar personas y carga a la Luna, Marte y otros destinos. Actualmente se encuentra en fases de prototipo y prueba, y se espera que sea la piedra angular para la colonización de Marte. La reutilización del hardware espacial no solo reduce costos, sino que también disminuye el tiempo de inactividad entre lanzamientos, agilizando la programación de misiones y fomentando una exploración más rápida. La propulsión iónica y otras formas de propulsión eléctrica, EP por sus siglas en inglés, se caracterizan por utilizar un campo electromagnético para acelerar iones de xenón u otros gases inertes. Estos motores ofrecen mayor eficiencia de combustible. Tienen un impulso específico mucho más alto que los motores químicos, lo cual significa que pueden mantener un empuje moderado durante largos periodos y recorrer distancias extensas con menor gasto de combustible. Aplicaciones en satélites. Actualmente muchos satélites geoestacionarios y sondas interplanetarias emplean propulsión eléctrica para realizar correcciones de órbita y mantener la posición. La propulsión nuclear térmica o eléctrica representa otra vía prometedora para reducir los tiempos de tránsito en las misiones espaciales de larga distancia. Nuclear Thermal Propulsion, NTP. Utiliza un reactor nuclear para calentar un propulsor, habitualmente hidrógeno, y luego expulsarlo por una tobera para generar empuje. Podría reducir significativamente el tiempo de viaje a Marte y otros destinos. Nuclear Electric Propulsion, NEP.
Combina la energía generada por un reactor nuclear con un sistema de propulsión eléctrica. Aunque el empuje es más bajo que en los sistemas químicos, se compensaría con un impulso específico muy elevado, ideal para misiones interplanetarias de larga duración. Otra tendencia en los motores espaciales es la búsqueda de combustibles no tóxicos, fáciles de almacenar y con menor huella ambiental. Destaca el desarrollo de sistemas híbridos que emplean combustibles sólidos combinados con oxidantes líquidos, simplificando la logística y mejorando la seguridad en tierra. La construcción de futuras estaciones espaciales privadas o comerciales se contempla como una parte esencial del transporte espacial de próxima generación. Estas plataformas servirán como centros de investigación, turismo espacial, manufactura y de transferencia de carga y personas hacia órbitas más lejanas. Estación Espacial Internacional, EEI, continúa siendo un laboratorio clave para la investigación en microgravedad, permitiendo tests de materiales, medicina y biología. Se prevé que su experiencia sirva de base para estaciones sucesoras con participación de empresas privadas. Estaciones privadas. Empresas como Axiom Space proyectan desarrollar módulos que puedan desacoplarse de la EEI y funcionar de forma independiente, permitiendo la operación comercial de laboratorios y hoteles espaciales. El repostaje en órbita es una de las innovaciones logísticas más prometedoras. Permite reducir el tamaño de los cohetes para el lanzamiento desde Tierra, al no necesitar cargar con todo el combustible para el viaje completo. Para esto, se contemplan estaciones de combustible orbital. Servirán como paradas de recarga para naves con destino a la Luna o Marte. Depósitos de propulsor lunar. Uno de los objetivos a largo plazo es extraer agua lunar y transformarla en hidrógeno y oxígeno para emplearlos como combustible. Cada vez se cobra más relevancia la idea de ensamblar grandes estructuras directamente en el espacio, evitando los límites de peso y volumen impuestos por los cohetes de lanzamiento. En esta línea, se espera que la robótica espacial permita fabricar, acoplar y reparar módulos en órbita, abaratando costes y minimizando riesgos asociados a grandes misiones. La Luna vuelve a ser el punto de atención. Programas como el Artemis de la NASA planean establecer una presencia sostenible en la superficie lunar, impulsando la explotación de recursos y la investigación científica avanzada. Esto sentará las bases para hábitat permanente, aprender a vivir de manera sostenible en la superficie lunar y desarrollar sistemas de soporte vital regenerativos. Uso de recursos in situ, extracción y uso del regolito lunar y del hielo en los polos lunares para generar combustible y agua. Plataforma para viajes a Marte. La menor gravedad lunar, en comparación con la terrestre, reduce considerablemente los requerimientos energéticos para misiones de larga distancia. La colonización de Marte se erige como uno de los grandes anhelos de la humanidad y un catalizador para la creación de sistemas de transporte espacial más eficientes. Starship de SpaceX, diseñada para llevar tripulación y carga pesada a la superficie marciana con la intención de, posteriormente, fabricar propulsor, metano y oxígeno, in situ a partir de los recursos del planeta rojo. Otras agencias espaciales, NASA, ESA y CNSA, tienen misiones robóticas en curso y planean enviar astronautas a Marte en las próximas décadas. Cada una de estas iniciativas impulsa la investigación en hábitats inflables, protección contra la radiación y sistemas de soporte vital. Más allá de la Luna y Marte, se considera la explotación de asteroides para el aprovechamiento de metales raros y agua. Empresas como Planetary Resources y Deep Space Industries, adquiridas y reestructuradas en años recientes, han estudiado la minería de asteroides como una vía comercial de futuro. Asimismo, las misiones a Júpiter, Saturno y sus lunas, especialmente Titán y Europa, siguen representando un importante reto científico y tecnológico que abre paso a innovaciones cruciales en la propulsión y la vida a bordo. Aunque los avances tecnológicos han abaratado costes, la exploración espacial sigue siendo una empresa muy cara. A medida que se suman actores privados, se generan planes de negocio que apuestan por el turismo espacial, la fabricación en órbita y la explotación de recursos,
Sin embargo, se deberá garantizar la sostenibilidad en el largo plazo para evitar una burbuja de inversiones o un exceso de residuos espaciales. La proliferación de satélites y lanzamientos incrementa el riesgo de la denominada basura espacial. Los gobiernos y empresas ya están impulsando políticas y tecnologías para mitigar esta problemática. Por ejemplo, la desorbitación de satélites inactivos o la retirada activa de desechos, pero se requiere un marco regulatorio global más sólido. La legislación espacial es compleja y diversa. El Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967 no aborda en detalle la propiedad de recursos en la Luna o en asteroides. La irrupción de empresas privadas que buscan la explotación comercial demanda un marco legal modernizado que equilibre los intereses económicos, el bienestar común de la humanidad y la preservación de los cuerpos celestes. El siguiente gran paso, especialmente en misiones de larga duración, exige sistemas de soporte vital, protección ante radiación cósmica y protocolos de emergencia altamente confiables. La salud física y mental de las tripulaciones será esencial para el éxito de las misiones de establecimiento de bases en la Luna y Marte. El transporte espacial de siguiente nivel apunta hacia un escenario donde los viajes al espacio sean más frecuentes, seguros y económicamente viables, con la posibilidad real de crear colonias en la Luna, explorar y eventualmente habitar Marte y llevar a cabo minería de asteroides. Entre las visiones más revolucionarias del futuro se incluyen grandes naves espaciales totalmente reutilizables que puedan realizar múltiples trayectos entre la Tierra, la Luna y Marte, reduciendo significativamente los costos de acceso al espacio profundo. Elevadores espaciales y sistemas de transporte orbital alternativos que disminuyan la dependencia de cohetes químicos tradicionales y el consumo de combustible. Hábitats autosustentables en la Luna y en Marte, que aprovechen al máximo la fabricación y los recursos locales, minimizando la dependencia de la Tierra. Turismo espacial masivo, donde el lanzamiento de viajeros se convierta en algo accesible para una mayor parte de la población, permitiendo experiencias cortas de microgravedad y estancias prolongadas en estaciones orbitales. Nuevas formas de cooperación internacional, promoviendo la investigación y la colonización responsable del espacio, evitando conflictos geopolíticos y velando por la protección de las regiones inexploradas. Las innovaciones en el transporte espacial de siguiente nivel están transformando la manera de concebir nuestro papel en la exploración y conquista del espacio. Desde los cohetes reutilizables hasta la propulsión nuclear y las estaciones privadas, cada paso afianza la posibilidad de una presencia humana más allá de la órbita baja terrestre. En los próximos años, se espera que estas tecnologías converjan en la construcción de un sistema de transporte espacial integral, capaz de minimizar los costes, maximizar la seguridad y abrir la puerta a misiones de larga duración para la Luna, Marte y más allá. Simultáneamente, será crucial el desarrollo de un marco regulatorio y ético que garantice la sostenibilidad y el beneficio de la humanidad en su conjunto. En definitiva, si el siglo XX marcó la era de la carrera espacial y las primeras estaciones en órbita, el siglo XXI apunta a convertir la aventura espacial en un ámbito cada vez más dinámico, competitivo y colaborativo, acercándonos día a día a la realización de los sueños de colonizar nuevos mundos y expandir nuestras fronteras hacia el infinito. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.